días, mi nombre es Alejandra Sánchez Ortega. El día de hoy yo les voy a hablar, mi exposición abarca un poquito sobre los reglamentos. Claro está, fijándonos en lo que es el ordenamiento fiscal. Bueno, pues el concepto nos dice, el reglamento nos dice, fraga es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal, que expide el Poder Ejecutivo en el uso de una facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observación de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Me gustaría mencionar un poquito acerca de nuestro primer artículo de reglamentos del Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues nuestro artículo número 1 nos dice, para los efectos de este reglamento se entenderá por autoridades fiscales aquellas unidades administrativas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de las entidades federativas, coordinadas en ingresos federales, que conforme a sus leyes locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales de los organismos administrativos desconcentrados y de los organismos descentralizados que ejercen las facultades en materia fiscal establecidas en el Código y en las demás leyes fiscales en el ámbito de sus respectivas competencias y el Código Fiscal de la Federación. En esta parte recordemos que por reglamento se entiende toda aquella disposición jurídica de carácter general con un valor subordinado a la ley o de un código que es emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, lo que significa que en un reglamento, al estar sometido jerárquicamente a la ley, aunque sea posterior, no puede derogar, ir más allá o modificar el contenido de las normas con rangos de leyes o de código. A continuación informaremos de 12 principales puntos que se deben conocer de nuestro reglamento al Código Fiscal de la Federación. Cabe precisar que es la estructura medular de este, es la de tener mayor control para los contadores públicos, registros ante el Servicio de Administración Tributaria y una carga contable adicional para las empresas. Bueno, pues nuestro primer artículo del Código Fiscal de la Federación que va mencionado en este es el artículo 3, que dice avalúos para efectos fiscales. Se establece la posibilidad de que la autoridad solicite un segundo avalúo cuando los contribuyentes practiquen los mismos para efectos fiscales. El segundo punto es el artículo número 7, que nos dice cómputo de plazos. Tratándose de una documentación cuya presentación se debe realizar dentro de un plazo largo, se aclara que para este es el caso del uso del buzón tributario. El horario de recepción sería de las 0 horas a las 23:59 horas. El punto número 3, que es el artículo 11, nos dice notificación del buzón tributario. En caso de que el contribuyente ingrese a su buzón tributario para consultar los documentos digitales pendientes de notificar en día y hora inhábil, generando el acuse del recibo electrónico. La notificación se tendrá que practicar al día hábil siguiente. En el punto número 4 nos habla sobre el artículo número 20, que nos dice, respecto a la responsabilidad solidaria para efectos fiscales, control efectivo para dirigir la administración estratégica. Las principales políticas de una persona moral podrá ser otorgado de manera expresa o tácita. No se tendrá responsabilidades solidarias
cuando una compraventa de acciones, la sociedad emisora de las acciones se conserve copia de la constancia que emita el Servicio de Administración Tributaria a petición de los socios o accionistas, en el que se cumplió con la obligación de retener y entender el impuesto sobre la renta causado por el enajenamiento de las acciones o de las partes sociales, o en su caso, la copia del dictamen fiscal respectivo. En el punto número 5 nos habla acerca del artículo número 26, que dice la inscripción al Registro Federal del Contribuyente. Los asalariados deberán proporcionar a sus patrones los datos necesarios para su inscripción ante el Registro Federal del Contribuyente, y cuando ya se encuentren inscritos en dicho registro, deberán comprobarse estas circunstancias. Cuando el empleado no obtenga el comprobante de su inscripción, este o su patrón podrán solicitarlo ante la autoridad fiscal competente. Bueno, pues en el punto número 6 nos habla sobre el artículo número 33. Dice, nuevas reglas para la contabilidad, registros y asientos que integran la contabilidad. Por su importancia, se hace una transcripción del texto del reglamento a los documentos e información que integran la contabilidad. Son los registros de asientos contables o auxiliares, el catálogo de cuentas que se utilice para tal efecto, las pólizas de dichos registros y asientos. En el punto número 7, encontramos pues al artículo 34. En este nos dice almacenamiento de la contabilidad. El contribuyente deberá conservar y almacenar como parte de su contabilidad la documentación relativa al diseño del sistema electrónico, donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operaciones para que las auxilien cuando ejerzan sus facultades de comprobación. Bueno, en el punto número 8 nos habla sobre el artículo 52, que nos dice registro de contadores públicos para dictaminar estados financieros. Se relaciona con dos nuevos requisitos para que los contadores públicos puedan obtener la inscripción en el registro para los dictámenes de los estados financieros. En el punto número 9, pues nos menciona el artículo 55, que nos dice sanciones para el contador público registrado. En los casos de amonestación y suspensión de los contadores públicos registrados para dictaminar estados financieros, la sanción se aplicará por cada dictamen independientemente del ejercicio fiscal del que se trate y de las sanciones correspondientes acumuladas. En el punto número 10, igual, pues de la misma manera nos menciona el artículo 56, que nos dice cancelación definitiva del registro de contador público autorizado a dictaminar estados financieros. El Servicio de Administración Tributaria, previa audiencia, procederá a la cancelación definitiva de la inscripción al registro de contador público autorizados a dictaminar estados financieros en los siguientes casos. Exista reincidencia y punto número 2, y el contador público haya cometido un delito de carácter fiscal. En el punto número 11 se encuentra el artículo 61, que nos dice revisión electrónica. Cuando es una revisión electrónica, las autoridades fiscales solicitan información y documentación a un tercero. En ese deberá proporcionar lo solicitado dentro de un plazo de 15 días siguientes, contando que a partir de la notificación del requerimiento, cuando el tercero aporte información que requiera darse a conocer al contribuyente, la autoridad fiscal lo notificará a través del buzón tributario, dentro de un plazo de 4 días, a partir de aquel en el que el tercero aportó dicha información. El contribuyente contará con un plazo de 4 días
para manifestarse lo que sus derechos convenga. Y por último, el punto número 12 nos habla del artículo 62, que nos dice notificación de las resoluciones de revisiones electrónicas. El desahogo de pruebas periciales que se hayan ofrecido dentro del plazo de 15 días se deberá de realizar dentro de los 20 días siguientes a su ofrecimiento. Bueno, pues eso sería todo. Eso sería todo de mi exposición del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.